Oficial de inteligencia ucraniano asesinado a tiros en Kiev. Un alto oficial de inteligencia ucraniano fue asesinado a tiros a plena luz del día en Kiev, según informaron las autoridades. Un agente del Servicio de Seguridad Interna de Ucrania, del SBU, recibió varios disparos en un estacionamiento después de que un agresor no identificado se le acercara y luego huyera del lugar, según muestran las imágenes que circulan en redes sociales, información que proviene de BBC y Gaceta Express. La agencia de espionaje no identificó a la víctima, aunque los medios ucranianos lo identificaron como el coronel Iván Voronich. El SBU se ocupa principalmente de la seguridad interna y la contrainteligencia de forma similar al MI5 del Reino Unido. Sin embargo, desde el inicio de la invasión a gran escala en Rusia en 2022, también está desempeñando un papel destacado en asesinatos y sabotajes en el interior de Rusia. Algunas fuentes de la BBC, dentro de los servicios de seguridad de Ucrania, han dicho anteriormente a los medios, incluida la BBC, que estaban detrás del asesinato del general ruso de alto rango Igor Kirillov en diciembre del 2024. Bueno, Alberto, pues la noticia es impactante. Sí, si ya nos acordamos de cuando se produjo el ataque, el atentado contra Kirillov, comentábamos en la magia de la bolsa que eso los rusos no lo perdonaban. Y no es un no perdonar en cuanto a, bueno, tomaremos represalias contra Budanov, ¿no?, que era uno de los que había sacado pecho con aquel ataque. No, no, no. Es que llevarán a cabo alguna acción similar en algún momento. Bueno, pues ahí lo tenemos, amigos. Y además, de la misma manera. Métodos terroristas, objetivos militares. Veremos porque evidencia mucho esa acción rusa. De hecho, no se produjo hace poco menos de un año, que fue cuando se produjo lo de Kirillov. Se produce mucho tiempo después. La razón es que probablemente cada vez hay un descontento larvado, encubierto, del que no tenemos noticia en Occidente, dentro de la población ucraniana, que permite a los servicios rusos realizar operaciones en el interior porque tienen suficiente apoyo que seguramente cuando Ucrania asesinó a Kirillov no había. Este es otro indicio más de cómo Ucrania está perdiendo esa guerra a marcha acelerada. Hoy nos va a traer Miguel información que nos da una idea muy clara de qué es lo que preparan en Occidente para intentar paliar la velocidad con la que Ucrania está perdiendo la guerra. Pero de entrada, el hecho de que ya haya infiltrados dentro de Ucrania por parte quizás del ejército ruso, no sabemos quién ha sido, pero lo más probable es que haya sido Rusia. El hecho de que también se hayan podido infiltrar hasta ese punto evidencia que la guerra está ganada en muchos aspectos, incluido también el de la infiltración. De manera, amigos, que ojo, porque cada día os traemos un indicio más de la velocidad con la que Rusia está ya apisonando Ucrania, y este es uno más de esos indicios. Desde envíos de drones masivos que teóricamente unas defensas antiaéreas normales quizás podrían combatir y no pudieron, a un ataque cuerpo a cuerpo como este, ataque de corte terrorista, en el que claramente muere un objetivo militar. A vista de todas las cámaras. Han salido unas imágenes escalofriantes del momento del asesinato. Eso es campar por tus respetos en casa del enemigo. Veremos, amigos magos, pero este no va a ser el único. Y no estamos hablando de un patinete bomba accionado con control remoto. No, no, estamos hablando de un individuo que con una pistola y silenciador se acerca, dispara y se va. Todavía no lo han cogido. Eso es impunidad. La escasez crítica de misiles Patriot por parte de Estados Unidos. Estados Unidos dispone de solamente el 25% de los misiles Patriot necesario para sus operaciones militares globales, un nivel alarmante tras los intensivos despliegues en Oriente Medio. Es información que proviene de The Guardian. Según el periódico, este déficit llevó a la administración Trump a congelar temporalmente nuevos envíos de armas a Ucrania. Y dice que es poco probable, aquí tenemos varias noticias. Military Watch Magazine. Es poco probable que los sistemas Patriot en Ucrania se repongan. La cantidad de sistemas Patriot perdidos por Ucrania garantiza que las reservas agotadas no podrán ser repuestas. La rápida reducción de los Patriots ha puesto en duda su supervivencia en un conflicto de alta intensidad y es poco probable que las pérdidas ucranianas se recuperen. Sin embargo, hay aquí una noticia que nos dice que Trump estaría considerando enviar un sistema de defensa aérea Patriot adicional a Ucrania.
Ayer, la portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo, tras anunciar la reanudación de los envíos de armas a Kiev: hemos sido y seguimos siendo el aliado más fuerte de Ucrania. Bueno, veremos. Yo me creo más la noticia de Military Watch, que dice que es difícil esa reposición, a que realmente vayan a reponer alegremente esos Patriot, Alberto. Totalmente. Si es que, a ver, a día de hoy se estima que Lockheed Martin produce un misil Patriot al día. Uno al día. Entonces, si tú has utilizado todas esas baterías en Israel, no solamente las Patriot, las TAD, como le queramos llamar, has dejado sin defensas a Estados Unidos. Ahora tienes que producir un misil Patriot al día. Para que os hagáis una idea, el otro día lo explicaba MacGregor, creo que era. Cuando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se ve obligado a producir bombarderos, creo que eran B-52. Sí, B-52. Consigue construir uno completo de principio a fin cada 63 minutos. O sea, cuando se ve todos esos enjambres de bombarderos en el cielo, estamos hablando de que Estados Unidos los producía como churros. Un bombardero cada 63 minutos. Ahora mismo, y explicaba él que con toda la sofisticación que exige la tecnología actual de guerra, tardan más de un año en construir un F-35. Un Patriot tardan un día en hacerlo, por lo menos. ¿Cómo vas tú a solucionar el problema que tiene Ucrania antiaéreo? No, Ucrania está y va a seguir estando a merced de Rusia. No hay otra. A Israel la están rearmando, lo cual evidencia claramente que ganan los neoconservadores. Porque si Irán ya ha demostrado que no tiene ningún interés en atacar a Israel, hablamos de quién lanza el primer ataque. Si Israel se está armando, es porque será Israel la que va a lanzar el primer ataque. Luego, clarísimamente, si Donald Trump aprueba el envío de armas a Israel, es porque acepta que sea Israel quien ataque en primer lugar. Es de cajón. Claro, se está produciendo un armamento, o se está armando tan rápidamente a Israel que no hay nada para Ucrania. Con lo cual, amigos magos, no, están vendidos. Sí, señor. Vamos, Miguel. Bueno, vamos a por más. Continuamos, seguimos. Fijaos, la siguiente nos habla de headset. Se ha revelado que el jefe del Pentágono decidió por sí solo suspender el suministro de armas a Kiev, según un canal de televisión, según CNN. El secretario de Estado Marco Rubio y el representante especial de Ucrania, Keith Kellogg, tampoco recibieron notificación previa de la suspensión. Y Donald Trump tampoco fue notificado con antelación, según nos comenta este artículo. Headset habría tomado la decisión similar de suspender el apoyo militar a Kiev, la cual posteriormente fue cancelada rápidamente. Dice, se revela la decepción de Trump con el Pentágono por el asunto de Ucrania. Según fuentes, incluso antes de que se anunciara la suspensión de la ayuda, existía cierta resistencia interna a esta decisión entre los líderes del Pentágono. Señalaron que Donald Trump se vio sorprendido por la declaración del Departamento de Defensa. Y habla también CNN de que los próximos meses van a ser críticos para Ucrania, incluso contando con la ayuda de Estados Unidos. Kiev se enfrentará a meses impredecibles y críticos, incluso con el renovado apoyo militar estadounidense. Pues sí, pero si es que da igual. Si aquí lo que ha pasado es muy sencillo. No es que ha sido este, no es que ha sido el otro, no. Ha sido uno que ha dicho, uy, hay que enviar ayuda a Israel. ¿Esos misiles a quién le van? Ah, no, estos son para Zelensky. No. Para Zelensky no, que Israel los necesita antes. Ese ha sido. Sea Headset, sea Trump, sea quien sea. Claro, es evidente lo que ha pasado. ¿Por qué coincide justo el alto el fuego en Israel-Irán con el fin de la ayuda a Ucrania? Es de cajón lo que ha sucedido. Luego da igual quién ha sido. Ha sido la administración Trump la que ha frenado esa ayuda. Y cuando ha visto que se le echaban todos encima, ahora, ¿qué va? Si vamos a seguir mandando, ¿no? Pero ¿quién ha dicho esto? Este cajón. Y los rusos están atacando con drones, porque no hay defensa aérea en Ucrania. Y va a seguir siendo así. Mientras uno se echa la culpa al otro, pues lógicamente la casa sin barrer. Por cierto, Raúl Durán
me ha corregido, gracias Raúl por ayudarnos a hacer el programa, y dice que no son B-52, que son B-29. Bueno, pues los B-29, estaba aquí mirando, y son los bombarderos más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Los B-29 es Super Fortress. Voy a ver si os abro aquí, fijaos, en la búsqueda voy a poneros una imagen del bombardero, es decir, estamos hablando del bombardero más grande de la Segunda Guerra Mundial, este de aquí, esta es la imagen de Wikipedia, el Super Fortress. Pues uno cada 63 minutos. Muchísimas gracias, Raúl Durán, por ayudarnos y obviamente por corregirme, que estaba equivocado, no sabía cuál era, pero gracias a ti ya sabemos cuál es. Gracias, Raúl. Vamos, Miguel. Bueno, dice esta noticia que Estados Unidos reaccionó a las duras palabras de Trump sobre Putin y evidentemente ya se están frotando las manos esos copatrocinadores de ese proyecto bipartidista para establecer e implementar esas sanciones contra Rusia. El senador republicano John Cornyn: me alegra mucho que el presidente Trump se haya dado cuenta de que Putin lo estaba engañando. Su colega Lindsey Graham afirmó que el inquilino de la Casa Blanca detectó con precisión las maniobras de Putin. Señaló que el Senado pronto aprobaría un proyecto de ley que él había patrocinado sobre sanciones drásticas contra la Federación Rusa. Ojo, Alberto, porque aquí se va a encontrar Trump con la presión para que se apruebe al final este proyecto de ley. Y por otro lado, si te das cuenta, cuando le han preguntado, ha dicho, tengo que revisarlo y tengo que verlo. Muy interesante, pero tengo que verlo. Yo creo que no va a ser aprobado, pero esta es una pregunta que podemos lanzar quizá mañana en la encuesta. ¿Va a ser aprobado ese proyecto de ley de Lindsey Graham finalmente? Y de Blue Mental, creo que se llama Blue Mental, el otro senador, Sí. por parte del Senado al final, ¿o no? ¿Va a haber rectificaciones a discreción de Donald Trump? ¿Va a haberse forzado Trump realmente a intentar establecer sanciones de cara a la galería? ¿Cómo van a ser esas sanciones? ¿De qué calado van a ser? Bueno, hay muchas preguntas ahí, Alberto. Bueno, yo a espera de que pongas la encuesta, bueno, no voy a dar mi opinión. Si la pones, mañana la damos. Venga, Miguel, vamos con más. Venga, vamos con más, lo dejamos ahí en el aire. Vamos con von der Leyen, von der Leyen que siempre está presente. ¿Y qué ha hecho hoy? Ha amenazado a China por ayudar a Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que iba a defender los intereses de Europa y que en el tema de los aranceles tendrían que reunirse con la administración Trump, que había buenas sinergias, pero que iba a defender los intereses de Europa. Bueno, ha exigido a los líderes de la República Popular China que rompan su relación con Rusia. Ja, ja, ja. La forma en que China siga interactuando con Rusia y su guerra será un factor determinante para las relaciones entre la Unión Europea y China. China está apoyando de facto la economía de guerra de Rusia, declaró Ursula von der Leyen. Bueno, a ver cómo sales de la moción de censura, Úrsula. A ver cómo sales. Son tan absurdos y ridículos. Es decir, claramente realizan declaraciones para que sus sponsors, los globalistas, vean, ¡ay, qué bien hace las declaraciones mi niña von der Leyen! Porque es ridículo emplazar o exhortar a China para que deje de ayudar a Rusia o que rompa sus relaciones comerciales con Rusia porque le está ayudando. Cuando escuchamos esas declaraciones, claramente hay que deducir que se realizan para que un tercero las oiga. ¿Quién? Pues la familia Rothschild, todos los globalistas. Wall Street, Londres. Porque son tan ridículas que tú, motu propio, no realizas esas declaraciones. Son ridículas. Pero claro, mis promotores tienen que ver que yo hago el trabajo. Entonces yo voy a amenazar para que vean que somos agresivos contra China. Si alguien piensa un poco, enseguida se da cuenta. Claramente, von der Leyen tiene una manita por detrás que le va moviendo la boca, como un teleñeco. Porque si no, qué ridículo es eso. ¿Tú puedes, como Unión Europea, forzar a China? No. No, pues si no lo hacen, no le compramos los coches. Vale, no se los compres. No te da tierra rara, ya toma por saco. Tampoco te compra a ti nada y fuera. Y te hundes más rápido. Vamos, que no tienes ninguna manera tú de presionar a China. Con lo cual, no tienen sentido las declaraciones. Salvo que las profieran para que vean lo bien mandados que son
por parte de esas élites globalistas. Vamos, Miguel. Bueno, vamos con otro de los de la cuadrilla, Friedrich Merz, que fijaos lo que nos dice. Friedrich Merz nos dice que se han agotado los recursos diplomáticos para resolver el conflicto en Ucrania, por lo tanto Berlín seguirá brindando asistencia militar a Kiev. Así lo afirmó el canciller alemán Friedrich Merz durante su discurso en el Bundestag. Lo que se ha acabado es la posibilidad de que con asistencia militar Ucrania pueda resistir los fuertes ataques rusos. Es que este hombre, ¿verdad? Es que, Miguel, ya llevamos varios días con declaraciones de Merz que evidencian que va a intentar justificar el envío de los Taurus. Sí, sí. Es decir, lleva ya varios días haciendo declaraciones que no vienen a cuento sobre la defensa de Ucrania, que evidencian que claramente va a justificar el envío de los Taurus. Pero no porque los vaya a enviar, sino porque ya los ha enviado. Y ahora, lógicamente, Merz tiene miedo de que Rusia se encuentre un misil Taurus. Es decir, que en alguna de las explosiones se evidencie por los fragmentos que hay un misil Taurus implicado. Con lo cual lleva ya varios días apareciendo a decir que no, que esto es inaceptable y que a Ucrania hay que ayudarle como sea y Alemania le seguirá ayudando como sea. Claro, como sea, ¿qué significa? Taurus, él no lo dice. Pero ya te lo está dejando entrever. Claro, ya le has mandado los Taurus, cualquier día los utilizan, que no los van a utilizar los ucranianos, los van a utilizar los alemanes. Y cuando aparezca en una carcasa algo que se pueda asociar con un Taurus, va a haber un lío diplomático de primera magnitud. Y Merz ya se está tapando las vergüenzas. A ver lo que tarda en aparecer un Taurus en Ucrania. Ya veremos. Vamos, Miguel. Bueno, yo creo que ha cogido el testigo claro, belicista de Macron, claramente, claro. Merz, y sí, se erige en el nuevo líder. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, es interesante, se cerró la puerta a los saboteadores. Habla un experto y explica cómo el bloqueo de Internet afectó a los planes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En las últimas semanas, los rusos han experimentado interrupciones en el servicio de Internet móvil. Las autoridades de diversas regiones lo atribuyen a las medidas de seguridad impuestas por la amenaza de ataques con drones. El consultor militar Anton Trus explicó a MK cómo la falta de Internet puede ayudar a Rusia a minimizar los ataques con drones y prevenir el sabotaje constante de importantes instalaciones militares. Bueno, me resultaba interesante, os lo traemos. Sí. Acoso sin precedentes. Bueno, hay dos noticias aquí. Una es una importante y la otra más. En Francia irrumpen en la sede del mayor partido opositor del país y un grave atentado contra el pluralismo y el cambio democrático del poder calificó las acciones de las fuerzas del orden francesas y los registros en la sede del partido de la Agrupación Nacional, su líder Jordan Bardella. Esta operación espectacular y sin precedentes forma parte claramente de una nueva campaña de acoso. Precisó que unos 20 policías armados y con chalecos antibalas irrumpieron en la sede del partido sin explicar sus motivos y se apoderaron absolutamente de todos los documentos del movimiento. Nunca antes un partido de oposición ha sido objeto de tal persecución. Pues sí. El jefe de inteligencia exterior francés afirma que Macron le pide no cortar los contactos con Rusia. Interesante también, interesante. Macron le pide eso porque Macron tiene que empezar a edificar una figura en su partido que le sustituya, para que no tenga mucha diferencia el partido de derecha. Así es que continuará por esa vía, pero fijaos que ya veremos si esos ataques a la sede de Bardella son reales o simplemente son una campaña propagandística para dar a Bardella más entidad política, que no sería de extrañar. No sería de extrañar. Seguimos, Miguel. Fíjate la siguiente, Alberto. Esta también la traigo, os comparto ahí el Telegram. Fijaos la siguiente porque es muy interesante. El legislador francés que denunció, no la trae, esta que no la trae, el ojo en. El legislador francés que denunció la corrupción de Macron se suicida. La policía francesa está investigando la muerte de Olivier Marley, de 54 años, hallado ahorcado en su domicilio el 7 de julio. El ex líder del partido Les Républicains en el Parlamento francés era conocido por ocuparse de casos de corrupción de alto perfil. En 2019, como presidente de una comisión parlamentaria sobre política industrial, cuestionó por qué la empresa Alstom había admitido haber cometido actos de corrupción en múltiples países, no enfrentaba cargos en Francia. Advirtió de la existencia de un pacto de corrupción que podría beneficiar a Macron
quien era ministro de Economía cuando se vendió la división Alstom Energy a General Electric en 2014. Marleys insistió en que Macron había utilizado la venta y otros activos estratégicos mientras la empresa estaba siendo investigada por las autoridades estadounidenses, lo que había dado lugar a una multa de 772 millones de dólares en 2014, pero no a ninguna investigación francesa. El legislador afirmó que las donaciones récord a la campaña de Macron incluían contribuciones de personas o entidades que podían haberse beneficiado de estas ventas, los que suscitaba sospechas de conflicto de intereses o tráfico de influencias. Además, en ese mismo año solicitó una investigación sobre la influencia que la firma BlackRock podría tener en el proceso de reforma del sistema de pensiones en Francia. Marleys advirtió: si la reforma del gobierno sale adelante, el negocio de BlackRock despegará enormemente en Francia. Pues se ha suicidado. Bueno, o lo han suicidado, no sabemos. Venga, vamos, Miguel. Bueno, ahí la tenéis. Otra noticia más. A ver, un segundito. Que detenemos ahí pantalla. Y continuamos. Siguiente. Las autoridades de Estonia amenazan con bloquear la adopción por parte de la Unión Europea del 18º paquete de sanciones contra Rusia si se excluye de él la introducción de un tope de precios más bajo para el petróleo ruso, establecido en $45 por barril. Bueno, pues ahí es que son tan ridículos. Es decir, los chihuahuas bálticos, por mediación de Estonia, ahora exigiendo que se ponga un tope al precio del petróleo ruso, cuando en realidad eso no sirve para nada, amigos. Si es que ahora mismo todo el petróleo que llega a Europa está llegando, es ruso, y está llegando vía India y vía China, que lo refinan a modo de gasolina o lo que tengan que hacerle, cualquier derivado del petróleo, y lo envían ya refinado y con un sobrecoste brutal. En fin, Miguel, vamos con más. Bueno, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, publicó una imagen de la presidenta Ursula von der Leyen de la Comisión Europea acompañada del mensaje: es hora de irse, time to go. Bueno, tengo aquí la imagen. Ya sabéis que Orbán siempre anda dando ahí sus golpecitos a la Unión Europea y sus mensajitos. El director de la CIA, Ratcliffe, dijo que estaba dispuesto a presentar a Trump información supuestamente existente sobre el uso de armas químicas en Ucrania. Este será otro globalista belicista neoconservador, Alberto, porque no tenga duda. Esto pinta que quieren, vamos, hacer lo que haga falta. Ninguna duda. Este es del grupo de los neocon, sí o sí. Fíjate que Tulsi Gabbard no les puede poner orden. El único que ha conseguido colocar Donald Trump en un puesto de relevancia realmente operativo en cuanto a fuerzas de seguridad es a Kash Patel en el FBI. Pero la CIA sigue campando por su respeto, sí señor. Vamos, Miguel. Bueno, según Bloomberg, la Comisión Europea ha incluido una partida separada de 100.000 millones de euros para apoyar a Ucrania en el borrador del plan presupuestario de la Unión Europea para 2028-2034. Bueno, pues 100.000 millones de euros. 100.000 millones. Y eso seguramente será ayuda económica directa. Que si entramos a añadir la ayuda en armas, veremos. Vamos, Miguel, tremendo, señor. Bueno, tienen que llenarse todos los bolsillos. Fijaos, una noticia que he visto respecto al ataque por parte de Ucrania en esa playa de Kursk, que ha dejado 3 fallecidos y 10 heridos. Dice aquí una noticia de Avia que los drones ucranianos que atacaron Kursk estaban llenos de explosivos con plásticos estadounidenses. Explosivos plásticos estadounidenses. Claro, Miguel. Claro. Será de la partida que han enviado Biden, que todavía estamos dando... Los drones transportaban 5 kilos de explosivos plásticos cargados con elemento de impacto estadounidenses, por lo que pone aquí. Bueno. Sí, no, y que no tengamos duda de que en la próxima conversación entre Putin y Trump, Putin le recuerde, oye, esto, en tus declaraciones has dicho tal cosa, pero nos hemos encontrado estos explosivos vuestros en una playa en Rusia. ¿Tienes algo que decir sobre esto? Seguro, seguro. Vamos. Bueno, Elon Musk, un bloquecito de Elon Musk no se rinde. Ahora presiona a Trump por los archivos del hombre de la isla. Por cierto, que tengo las imágenes, pero bueno, no las vamos a poner. En el que Trump se muestra muy incómodo cuando una periodista le pregunta por esto y dice que, bueno, se sigue hablando de este hombre muchos años después, etc. Sí. Pero Elon Musk ha dicho que un ex asesor de Trump está en los archivos del hombre de la isla. Elon Musk afirmó que Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, durante su primer mandato está vinculado al caso del financiero hombre de la isla que murió en la cárcel en
19. Aquí hay que diferenciar entre quienes visitaron la isla, entre los cuales entra Donald Trump y probablemente 1000 políticos estadounidenses, y quienes están en los archivos como personas que cometieron delitos en la isla. Y ahí es donde se incluye o se quiere incluir a Steve Bannon. Desconocemos si eso no es, pero sería el caso. Que, por cierto, volvemos a reiterar, la fiscal que se hizo cargo de ese archivo, correcto, Alberto, ha denegado su conocimiento, alegando que supondría un aumento enorme del antisemitismo en Estados Unidos. Recordemos que este señor, el señor de la isla, estaba trabajando para los servicios israelíes, con lo cual, blanco y en botella. Perdona, Miguel. No, es que tengo Pero, por cierto, las declaraciones de Donald Trump son absolutamente aberrantes. ¿Cómo que vale ya de hablar del señor, de este señor, como si hubiera pasado de moda, ¿no? Perdona, tú cuando en campaña electoral hiciste promesas, una de las que hiciste fue que ibas a revelar el contenido de los archivos. No, la gente no te está preguntando porque quieran recordar a ese señor que no hay que recordar ya. La gente te lo está preguntando porque tú has hecho una promesa electoral y la has hecho hace 5 meses. No hace mucho tiempo, hace 20 años. ¿De qué me están hablando? ¿Has abierto los expedientes de Kennedy? Por lo menos la mayoría. ¿Dónde está la lista del de la isla? Claro. Vamos, Miguel. Creo que estás muteado, ¿puede ser? Sí, un segundito. Es que estaba tratando de traerte el vídeo, lo tengo. Lo vamos a poner. Creo que no habrá problema porque nombre la palabra Donald Trump, Vale, ¿no? ya está. Vamos. ¿Lo ponemos o no? Sí, ponlo. Venga, vamos a darle. A ver, creo que es este. Memo and release yesterday with Jeffrey Epstein, it left some lingering mysteries. One of the biggest Vamos, ones un is segundito, whether que me lo coloco para poder decirlo. Le preguntan a Donald Trump, le dicen, your memo and en release su yesterday memorando y comunicado de ayer with Jeffrey Epstein, sobre Jeffrey, dejaron algunas dudas. Una de left some ellas lingering mysteries. One of the biggest ones is whether he ever es si worked alguna vez trabajó para una agencia de inteligencia estadounidense o extranjera. Muy buena for pregunta. the American or foreign intelligence agency. The former Labor Secretary, El exsecretario de Trabajo, quien fue Miami U.S. Attorney fiscal de Estados Unidos en Miami, Alex Acosta, dijo que sí trabajó, Alex Acosta, he este allegedly sí said trabajó that he did para work for an intelligence agency. una agencia de inteligencia. ¿Podría aclarar Resolved whether or not si he lo did hizo o also no? using Le preguntan a Donald Trump. Y también le preguntan, why he ¿podría submitted this explicar from the jail, por qué faltaba un why minuto he submitted this thing from the en jail. la cinta de la cárcel la noche del incidente? Es decir, cuando teóricamente se autoeliminó. Y Donald Trump interrumpe y dice, ¿puedo interrumpir un segundo? Todavía están hablando del señor de la isla. Este tipo ha sido tema de conversación durante años. Usted está preguntando, ¿tenemos Texas? Sí, ¿Tenemos Texas. esto? Sí, ¿Tenemos Texas, porque todas estas cosas? Y todavía la gente habla de este tipo. Este depravado es increíble. ¿Quieres perder el tiempo con eso? ¿Quiere usted responder? Le habla a la compañera que tiene ahí y dice ella, no tengo problema en responder, una asesora o un ayudante de Donald Trump. Y continúa Donald Trump, quiero decir, no puedo creer que me pregunte sobre el señor de la isla en un momento como este en el que estamos teniendo algunos de los mayores éxitos y también tragedias, como lo que pasó en Texas. Bueno, clarísimamente se ha querido quitar la pregunta de encima. O sea que efectivamente podemos pensar lo peor, porque es evidente que quiere evitar la pregunta. Así es que, Miguel, demos por cierto los rumores. Yo, por lo menos, si Donald Trump no sale y dice, muy bien, prometí que se iban a publicar, daré orden a la fiscal para que los publique. No lo ha hecho, ¿no? Pues podemos esperar lo peor. Vamos. sí, así es.
Bueno, Elon Musk ha arremetido también contra el nuevo caza F-47 anunciado por Trump y exige enfocarse en este armamento. Gastar más de $1 billón en un nuevo inútil avión de combate tripulado está socavando gravemente nuestra seguridad nacional, dice Elon Musk. Y aparentemente Elon Musk dice que sigue decidido de continuar con su proyecto de crear ese partido de América. Veremos qué pasa. Sí, sí. Dice, fíjate lo que ha dicho, fíjate lo que ha dicho Alberto. Maga se encuentra en una encrucijada. Trump es una figura formidable, pero su guerra con Irán, su total indulgencia con Netanyahu y su acercamiento a los neoconservadores, especialmente a Lindsey Graham, han erosionado la confianza en él. ¿Quién ha dicho eso, Miguel? Elon Musk. Y ha hablado de Netanyahu. Sí. Pues Elon Musk es uno de los que más censura en su red social todos los temas de críticas a Israel. Así es que por eso me ha llamado la atención. Ojo, porque yo creo que ya no tiene nada que perder y está cantando todo lo que hay por dentro, Elon Musk. Hombre, por la cuenta que le tiene. Sí, sí. A decidir a por todas. Vamos. Bueno, vamos con un poco de táctica. También hay alguna noticia por ahí de Irán. Vamos con ello. Fuerzas Armadas de Ucrania minaron decenas de cadáveres de camaradas en Novoukrainka, en la República de Donetsk. Dejaron decenas de cuerpos de soldados, las Fuerzas Armadas de Ucrania, minados en este pueblo. El enemigo dejó atrás decenas de cuerpos minados de sus compañeros soldados. Muy típico de las Fuerzas Armadas ucranianas. Las tropas rusas han alcanzado los límites de la ciudad de Seversk, en la República de Donetsk, según informan fuentes militares, y tomaron el control del asentamiento de Tolstoy, en la República de Donetsk. Sistemas de defensa aéreos rusos derribaron 226 drones kamikaze de las Fuerzas Armadas ucranianas en tan solo un día. 226 drones ucranianos. Vamos con un poco de Irán. El canciller de Irán, ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqui, llama a Estados Unidos a optar por el diálogo y no a la coerción imprudente. Artículo de Financial Times. Irán mantiene su interés en volver a la mesa de negociaciones, pero tiene buenas razones para dudar de las intenciones de Washington. Nuestro compromiso de actuar responsablemente para evitar una guerra regional a gran escala no debe malinterpretarse como debilidad. Irán ha recibido baterías de misiles tierra-aire chinos tras el acuerdo de alto el fuego con Israel, según Middle East Eye. Donald Trump se jacta de sus ataques a Irán con un vídeo y se autoproclama pacificador. Tengo el vídeo, pero la verdad, Alberto, que no es muy interesante. Bueno, sí, sí. No tiene gran interés. Y se hunde el carguero atacado por los hutíes, el Magic 6. También había imágenes, pero es un vídeo de 4 minutos, no las vamos a poner, de cómo se produjo esa operación del ataque de Yemen al buque Magic 6, Alberto. Y la cifra de bajas, 1.280 militares ucranianos, las cifras de bajas en las últimas 24 horas. Las tasas de deserción, muy interesante, en el ejército ucraniano. Sin infantería, masiva deserción lleva al ejército de Ucrania a una catástrofe. La infantería o deserta o está en hospitales o bajo tierra, afirma un periodista y veterano de las Fuerzas Armadas de Ucrania, señalando que las cifras oficiales no reflejan la realidad en el frente. El periodista y veterano de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Vladimir Boyko, publicó este miércoles estadísticas actualizadas sobre la magnitud de la deserción en el ejército ucraniano. Fijaos, en los 6 primeros meses de 2025 se han registrado 107.672 nuevos procedimientos penales bajo los artículos 407 y 408 del Código Penal de Ucrania, que tipifican el abandono no autorizado de una unidad militar o lugar de servicio, deserción. Básicamente, yo tengo aquí las cifras de enero a junio. Están en el entorno de 19.000 cifras o tasa de deserción de las Fuerzas Armadas ucranianas, aproximadamente. 18.000 unidades de media. Y desde el inicio de la operación militar especial, oficialmente se habla de 230.804 deserciones. Las cifras hablan por sí solas. Esto, teóricamente, en el ámbito oficial, que no habrá, Alberto, desde el punto de vista extraoficial, pero tienen que ser unas cifras brutales. Absolutamente, sí señor. Esto en el ámbito oficial, que obviamente interesa ocultar dentro de lo posible para que no sea un efecto llamada a la deserción. Claro, habría que ver a cuántos chavales se les ha asesinado cuando querían desertar, que es un dato que sería importante tener. Igual nos encontraríamos que casi han muerto más ucranianos a manos de sus propios compañeros que a manos de los rusos.
Eso algún día se sabrá, pero necesitamos que pasen los años después de la guerra y se hagan los documentales pertinentes. Pero va a ser escalofriante. Sí, señor Miguel, vamos. Bueno, firme respuesta de China a von der Leyen, que ya sabéis que ayer ponía en cuestión o ponía una condición para seguir las relaciones, las buenas relaciones con China, que era el que China abandonase la asociación con Rusia. Bueno, pues fijaos, las relaciones entre China y Rusia son un asunto soberano y no están dirigidas contra otros países, afirmaron este miércoles desde el Ministerio de Exteriores del gigante asiático al comentar las recientes declaraciones de von der Leyen, quien exigió a Pekín que limitase su colaboración con Moscú. La cooperación entre China y Rusia no está dirigida a ningún tercero y no debe ser perturbada por ningún tercero, resaltó la portavoz de la Cancillería china Mao Ning en una conferencia de prensa. Bueno, pues recadito a von der Leyen. Dice el siguiente artículo que el intento de China de mejorar las relaciones con la Unión Europea ha fracasado. Pues sí, es que es del género idiota pensar que ahora China va a cambiar sus relaciones comerciales con Rusia porque lo dice la Unión Europea. Comentábamos estos días que esas declaraciones solo obedecían a mostrarse von der Leyen como bien mandada por parte de los globalistas. Hay que ver qué bien hago los recaos que me encargan los globalistas, que amenazo a China. Pero las carcajadas en China se estaban escuchando desde el Pentágono, en Estados Unidos. Vamos, Miguel. Fíjate, dos recaditos de Orbán a von der Leyen. Orbán dice que las denuncias de corrupción contra von der Leyen son solo la punta del iceberg de los graves problemas que ha causado a Europa. Y en vísperas de la moción de censura, que va a tener lugar hoy, si no me equivoco, Orbán advirtió e instó a los diputados a tomar de manera clara partido entre la élite imperial de Bruselas y los patriotas y el sentido común. Esto va más allá de la corrupción, afirmó Orbán. Se trata de competencia, de resultados y del futuro de Europa. Desgranó un demoledor balance de la gestión de von der Leyen. Bueno, no vamos a leer todo, pero vamos, para echar a correr. Dice que la Unión Europea y Ucrania ya han perdido la guerra, ha dicho Orbán. Sí, dice que es la punta del iceberg, la corrupción que tiene von der Leyen, que es manifiesta, es la punta del iceberg del daño que hace a Europa, sin lugar a dudas. Pero también es la punta del iceberg de la corrupción. Porque von der Leyen no solo se ha corrompido con las vacunas, ahora se va a corromper formidablemente con la ayuda militar. Bueno, se ha corrompido con la ayuda militar a Ucrania, también. Pero ahora se va a corromper más todavía con esa ayuda militar que proviene del inmenso aumento de presupuesto armamentístico que van a aprobar o han aprobado ya ni lo sabemos. Así es que, amigos magos, no solamente ha hecho un daño brutal, sino que la corrupción que se conoce es la punta del iceberg de solamente la corrupción. Ya el daño político es aparte y es formidable también. Sí, señor Miguel, vamos. Bueno, vamos con más. Ucrania utiliza armas químicas y produce en masa, según el representante de Rusia en la OPAC. Rusia ha registrado casos de uso de agentes de guerra química en Ucrania y evidencia un sistema para su producción en masa en Ucrania, informó el representante permanente de Rusia ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Moscú ha solicitado asistencia técnica a la OPAC tras descubrir dispositivos explosivos que contenían sustancias químicas tóxicas en territorios liberados. Bueno, ayer era la acusación de Ucrania a Rusia, hoy Rusia acusa a Ucrania. Sí, claramente sabemos que Ucrania los ha utilizado y que ahora la propaganda necesita hacer creer que Rusia lo hace. En cualquier caso, veremos cómo queda ese tema de las armas químicas. Don Nadie nos ha hecho un comentario muy interesante. Fijaos, 360 eurodiputados votaron en contra de la moción de censura a von der Leyen, 175 a favor y 18 se abstuvieron. De los 720 políticos, 553 acudieron al Parlamento. La moción habría necesitado 357 votos para aprobarse. A ver, George Soros presumía en su día de tener a la mayoría de los europarlamentarios en nómina. Sin lugar a dudas, esos 360 eurodiputados que votaron en contra de la moción muy probablemente están en la nómina de cualquiera de las organizaciones de Soros, de manera más directa o más indirecta, sin duda. Y sin duda, probablemente los 175 que han votado por echar a von der Leyen no están dentro del ámbito de George Soros. Muy probablemente no lo están.
En fin, queridos. Vamos, Miguel, vamos con más. Bueno, tensión entre Estados Unidos y Brasil. El reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de castigar a Brasil con aranceles del 50% a sus exportaciones a Estados Unidos marca un nuevo capítulo de una tensión prolongada entre Washington y Brasilia. En contraste con su primer mandato de Trump, cuando abundaron las coincidencias con su homólogo Bolsonaro, la relación con el actual líder del gigante suramericano Lula da Silva ha estado salpicada de numerosos cuestionamientos, tanto directos como a través de las redes sociales. Donald Trump ha reiterado sus críticas por la investigación judicial que afronta el exmandatario brasileño Bolsonaro. Y yo creo que este hecho ha sido clave en esa imposición de aranceles, Alberto. Eso es lo que dice Donald Trump. Sin embargo, las declaraciones de Lula da Silva en esa reunión de los BRICS tienen que haber ayudado mucho para la decisión de Donald Trump. Y es que Lula realizó unas declaraciones súper agresivas, emplazando a los países a poco menos que ir abandonando ya el dólar, que es uno de los grandes dolores para la administración Trump. Realizó declaraciones tremendamente soberanistas, emplazando a los miembros del BRICS a efectivamente salir del ámbito de influencia de Estados Unidos. Y ojo, porque Donald Trump ha intentado camuflar o disimular sus aranceles nuevos, su aumento de aranceles a Brasil en la situación de Bolsonaro, del que no se ha acordado públicamente en los últimos 5 o 6 meses. Justo 2 días después de terminar la reunión del BRICS, en la que, celebrándose en Brasil, Lula da Silva llevó la voz cantante, justo Donald Trump aparece con sus aranceles. Qué casualidad, amigos magos. Donald Trump va a pasar a la historia como el presidente de los Estados Unidos que hundió la hegemonía estadounidense. Probablemente un presidente por la paz se le va a considerar dentro de 20 años como un blandito, porque a la vez que estaba evitando las guerras, estaba imponiendo sanciones económicas que llevaban a Estados Unidos a perder la hegemonía. Porque si tú estás continuamente cambiando tu política arancelaria, ya sé que os habéis acostumbrado en los últimos meses, pero es que no deja de ser grave porque nos hayamos acostumbrado. ¿Qué es lo que consigues con eso? Que más países vayan abandonando el dólar. Dependan cuanto menos de ti, mejor. Y Brasil a día de hoy es una potencia económica formidable. En América, en toda América, no solamente en Iberoamérica, que también, obviamente. Veremos, amigos, pero con esos aranceles poquito va a hacer. Y menos si encima lo quiere camuflar detrás de Bolsonaro. ¿Por qué utiliza, alguien dirá, pero bueno, ¿por qué utiliza la fórmula de Bolsonaro? Porque a Donald Trump le han dado ya un buen consejo. Presidente, no diga usted que los aranceles son por las palabras de Lula en el BRICS, que lo único que vamos a conseguir es que haya más países queriendo unirse a BRICS. Entonces, ¿qué se ha inventado Donald Trump para intentar no decir la verdad? No, subimos los aranceles a Brasil, pero es por la situación de Bolsonaro. Bolsonaro es un perseguido políticamente, o sea, es un perseguido político, es un preso político. Quizás le está pasando a Bolsonaro lo que Bolsonaro intentó hacer cuando estuvo en el poder con Lula. Quizás. Pero Bolsonaro es un preso político puro y duro. O sea, no debería estar en prisión. Es un represaliado político de Lula da Silva. Tiene razón Donald Trump. Pero chico, si vas a adoptar medidas por lo de Bolsonaro, no tienes tú toda una Unión Europea para ponerle sanciones, en este caso no del 50% de aranceles, sino del 3.000 de aranceles. La situación de falta de libertad de expresión que hay en Europa, que ya la ha denunciado J.D. Vance, no hace falta que le informemos mucho a Donald Trump de lo que pasa en Europa, ya lo saben. Sin embargo, no dice Donald Trump, vamos a subir los aranceles de Europa porque no hay libertad de expresión. No. Eso no. Claro, porque lo de Bolsonaro es otra mentira. En fin, Miguel, seguimos. Bueno, vamos, hoy hay reunión de la coalición de los puestos, como tú los llamas, Alberto.
Y dice Sí. esta noticia de Euroactive que esa reunión, que bueno, es una reunión que se va a celebrar por videoconferencia en Londres y va a estar presidida por Macron y por Starmer.